Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, vamos con el tema, yo no sé si de la semana, del mes, del año. Venga, la audiencia provincial, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué está pasando? Todos los focos que tiene abiertos Begoña Gómez, si el juez Mm. Peinado continúa, si no se le deja, si sigue, hasta dónde sigue y hasta dónde se pone nerviosa Moncloa, que yo, para mí, de los mayores indicadores de que la cosa marcha bien es precisamente el nerviosismo y que los ataques no cesan por parte de Moncloa contra jueces, contra periodistas, que si la máquina del fango, todo lo que les haga falta. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuántos flancos tiene abiertos en estos momentos Begoña Gómez? ¿Y cuáles pueden estar en peligro o pueden no estar en peligro, Sandra? Ujú. Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Pero de inicio coincido contigo en que efectivamente el mejor síntoma de que Moncloa está muy nerviosos es que los ataques al juez Peinado no cesan. Es verdad que este lunes había una gran expectación porque la Audiencia Provincial de Madrid, perdón, debía decidir si avalaba la investigación del juez Peinado contra Begoña Gómez, si la delimitaba o la acotaba, por así decir, o si por el contrario la archivaba. Sin embargo, bueno, pues este lunes, en el último momento, lo que se nos ha informado es de que se han suspendido las deliberaciones porque, al parecer, pues los magistrados de la Audiencia Provincial no contaban con toda la documentación relativa a uno de los recursos que habría presentado la defensa de Begoña Gómez contra un auto del juez Peinado del pasado 1 de julio en el que, bueno, pues venía a informar de que a Begoña Gómez se le investigaba por todo lo que había hecho desde que su marido, es decir, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, era presidente del gobierno. Con todo, bueno, pues como decimos, las deliberaciones de la Audiencia Provincial se han suspendido de momento, no sabemos si es cuestión de horas o cuestión de días, porque tienen que esperar a recibir esa documentación para tomar una decisión, pero sea como fuere, bueno, pues se alarga un poco esa estrategia de Moncloa a la que hacía referencia Carlos, que es, y yo creo que va a seguir siendo, la de atacar al juez Peinado a toda costa. Bueno, nada más conocer esta noticia ya lo veíamos ayer, todos los medios satélites de Moncloa enseguida pues empezaban a hacer hincapié en el error, otro error del juez Peinado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que los ataques por todos los frentes no cesan y ayer mismo el ministro Óscar López decía, que a mí me hacía mucha gracia, por cierto, decía que él esperaba que triunfase la justicia, ¿no? En todo este asunto. Claro, yo creo que tenemos conceptos muy distintos de lo que es o debe ser la justicia, porque para mí la justicia es que, bueno, pues que triunfe la independencia del Poder Judicial en el sentido que tenga que ser, pero parece que para el gobierno, para Pedro Sánchez y todo su entorno, el que triunfe la justicia significa única y exclusivamente que se archive todo lo relativo a Begoña Gómez y, si puede ser, todo lo relativo a toda su familia. Claro, desde que empezó esta causa se sabe y está Ujú. certificado que para la creación de la cátedra se le cita al rector Goyache en Moncloa. A mí que me explique alguien exactamente cuántas veces se ha citado para la creación de algo en una universidad a un rector para fabricar una cátedra para la mujer del presidente, siendo evidentemente Moncloa la sede de gobierno. Se sabe que efectivamente Goyache dio la orden de que se creara y además lo hizo diciendo para la mujer del presidente del gobierno. Se sabe que no estaba firmado el convenio de patrocinio y que en el convenio de Ujú. patrocinio intervino el amigo personal íntimo de la infancia, de la etapa de colegio, de instituto, de Pedro Sánchez, que llamó, se rellenó posteriormente y se incorporó como si no hubiese pasado nada, pero que mientras ya les habían avalado que la Universidad Complutense iba a sacar la cátedra. Que la persona que les certificó que la Complutense, a los patrocinadores, que la Complutense lo iba a respaldar, fue directamente Begoña Gómez. Sabemos que además, y totalmente certificado, ha tenido negocios Begoña Gómez paseándose por embajadas, no embajadas, que se reunió en la sede de Globalia justo en las fechas previas y posteriores al diseño de un rescate. Sabemos que hasta la amiga de Begoña Gómez, Leticia Laufer, ha conseguido a través de la empresa familiar nada más y nada menos que 7,2 millones en contratos. Sabemos que ella, y están aportadas, firmó 2 cartas de recomendación para Barrabés, que es la persona que le rellenó el máster. Ujú. O sea, todo eso sin ningún tipo de duda. Sabemos que Barrabés estuvo en Moncloa y que Barrabés se vio con Pedro Sánchez. Sabemos que Pedro Sánchez en el fondo se ha negado a declarar, por tanto no debe tener una versión muy clara. Sabemos que ella se ha negado a declarar, por tanto tampoco debe tener una defensa muy clara. Yo no sé muy bien de verdad cómo a estas alturas se sigue discutiendo si hay indicios para continuar con una investigación, con una instrucción judicial.
Sí, sí, efectivamente. Desde luego que el aluvión de indicios es interminable y yo creo que todavía ahí en esa relación que has hecho nos dejamos probablemente alguna Bueno, cosa, ¿no? infinidad Y de cosas. por eso precisamente yo creo que al gobierno porque además es que hay que hablar del gobierno, es que ya no es Pedro Sánchez o Begoña Gómez, es que al final todos los ministros se han convertido junto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en los defensores de Begoña Gómez, ¿no? Sabemos que todos ellos no tienen otra forma de defenderla porque no hay argumentos para combatir toda esta avalancha de indicios y por eso lo único que hacen es atacar al juez Peinado. Pero ojo, porque se ha hablado mucho de qué podría hacer la audiencia provincial y bueno, no sé si en las últimas horas ha cambiado algo o si va a cambiar en los próximos días, pero desde luego que hasta ayer la idea que se tenía era muy clara. En ningún caso se va a archivar la investigación contra Begoña Gómez. Otra cosa es que se pueda delimitar en algún sentido, como ya se hizo el pasado mes de mayo, pero desde luego que para archivarla sería muy difícil y sobre todo porque además hay una cosa que no podemos olvidar y es que hace tan solo unos días la propia Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que el juez Peinado investigue la apropiación o posible apropiación indebida del polémico software de la Complutense por parte de la mujer del presidente del gobierno, con lo cual, incluso aunque todo lo demás quedara en el aire, esa pata sabemos que va a seguir adelante. Yo insisto en lo que tú dices, ¿no? Son muchos los indicios y ojo al tema de la Complutense, que a mí me parece desde luego el más claro y por el que efectivamente pues, le pueden terminar cogiendo por alguno de los múltiples sitios, porque como tú bien dices, son muchos los frentes, ¿no? Para empezar, pues esa reunión en Moncloa, que el propio rector de la Complutense acuda a la Moncloa, ya eso es de por sí escandaloso, ¿no? Pero luego todo lo demás, el hecho de que normalmente las cátedras, primero tú tienes que ir con unos patrocinadores y después te aprueban la cátedra. Aquí fue al revés, qué curioso, ¿no? Primero se aprueba la cátedra y después Begoña Gómez ya cierra los patrocinadores con la ayuda del amigo personal de Pedro Sánchez. Son desde luego muchos indicios y déjame que haga hincapié en una cosa, Carlos, que ha pasado muy desapercibido, pero que a mí me parece muy significativo y es que lo contamos en Libertad Digital la semana pasada, la Universidad Complutense de Madrid tenía que celebrar el otro día su Consejo de Gobierno. Estos consejos llevan 10 años haciéndose públicos, se pueden ver a través de YouTube y en todo caso a través de su propia página web y por primera vez se ha capado. A partir de ahora ya solo pueden entrar los miembros de ese Consejo de Gobierno y además previa autorización por parte del moderador, ¿no? Es curioso porque además antes de vacaciones Goyache ya había lanzado amenazas diciendo que a lo mejor la transparencia que se tenía en la Complutense era demasiada y que habría que debatirlo. Bueno, no ha habido debate, directamente lo que ha hecho es tomar decisión salomónica, como hay muchos indicios, como hay muchas sospechas, directamente que nadie vea lo que hablamos aquí a puerta cerrada. ¿Tú tienes la sensación de que hay pánico? Lo digo porque en octubre se tiene que volcar ya al sumario, por la parte de la trama Coldo, se tiene que volcar todos los datos sacados de la interceptación de móviles, que había varios, había más de 100 móviles en la trama Coldo, pero en concreto bastantes móviles relacionados con Víctor de Aldama, los suyos, que no era uno, sino que eran varios. Todos esos datos se tienen que incorporar en octubre y ahí, por lo que se está filtrando, hay información más que sensible, más que delicada y más que grave. ¿Tú tienes la sensación de que hay pánico a que el juez Peinado pueda trasladar parte de lo que proceda de esos móviles de Aldama, que lo solicite y lo incorpore a la causa y a partir de ese momento, ala, a ver cómo agarras esas dos espirales? Totalmente, yo creo que los móviles siempre son muy peligrosos o muy jugosos según se mire y estoy convencida de que en esas conversaciones va a haber algo que de alguna manera impulse alguna de las múltiples causas, ¿no? Porque al final son muchos los flecos que hay abiertos contra Begoña Gómez, entre otras cosas porque al final lo grave de todo este asunto es que todos están interrelacionados de una u otra forma, ¿no? Y Víctor de Aldama es uno de los personajes que aparece en el medio de todo este asunto. Hay que recordar que cuando Hidalgo declaró en el caso Coldo, no se permitió a las acusaciones hacer preguntas que de alguna manera estuvieran relacionadas con el caso Begoña Gómez. Pero ojo, porque todo esto sí que puede aparecer alguna pista, algo en esos móviles y efectivamente de ahí se puede tirar. Esto solo lo evitaría pues el hecho de que se archivase la causa, que la audiencia provincial dijera que no se puede seguir investigando. Pero yo insisto en que desde luego hasta ayer la información era que en ningún caso se iba a archivar, sí que se podría delimitar, pero no archivar. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay que estar muy pendientes de lo que se pueda indagar en esos teléfonos móviles.
Sí, yo tengo la misma sensación, la de que hay un pánico en Moncloa porque saben perfectamente que los casos están conectados, que el móvil de Aldama puede incluir, voy a dejarlo ahí, puede incluir fragmentos de lo que pasó en la famosa noche y en la famosa cita de San Petersburgo en la Asamblea Internacional de la Organización Mundial de Turismo, que después se vieron en enero, eso fue en septiembre del 19, que más tarde se vieron en enero del 20, justo después de que viniera Delcy Rodríguez, donde también estaba Aldama, se vieron al día siguiente por la noche en la cena en Fitur. Con lo cual yo tengo toda la sensación de que hay pánico y quieren un archivo que simplemente por dar una explicación jurídica, a ver, en cualquier caso sería un archivo provisional, es decir, si aparecen nuevas pruebas, cuidado que se podría reabrir, porque no va a ser archivo definitivo ni de broma seria. Pero bueno, me imagino que en Moncloa dicen, mira, si vamos cerrando puertas que yo luego, y eso es verdad, es más difícil reabrirlas, ¿no? Yo tengo la sensación de que tienen una urgencia por tapar boquetes, lo cual demostraría que lo que están pidiendo no es que se haga justicia, lo que están pidiendo es que se bloqueen investigaciones judiciales que saben que pueden recibir en breve material muy delicado y muy contrario a los intereses de Begoña Gómez o, ya ni te cuento, por el otro lado de David Sánchez. Sobre todo, además, Carlos, porque hay que decir una cosa, y es que la trama, el fleco de Globalia, todo lo que tiene que ver con el rescate de Europa, es uno de los más peligrosos para Pedro Sánchez, porque ya no estamos hablando de Begoña Gómez, estamos hablando del propio presidente del gobierno y de su posible implicación. Claro, hasta ahora, pues bueno, si nos centramos en las cartas de recomendación a Barrabés, o si nos centramos en tal, bueno, pues son cosas menores, ¿no? Pero el rescate de Europa, ojo, porque ahí puede terminar cayendo el presidente del gobierno. A la vez es uno de los más difíciles, yo creo, de demostrar. Hasta ahora, bueno, pues todo lo que es el entorno de Moncloa se esfuerza en insistir en que esas reuniones que había habido en torno a las fechas del rescate son meramente casuales, ¿no? Pero ojo, porque lo que pueda salir en esas conversaciones puede ser determinante y, como bien digo, ya no estaríamos hablando solo de una imputación que ya está, de Begoña Gómez, sino que tal vez pudieran derivarse otras responsabilidades que apunten hacia arriba, por tanto, a la presidencia del gobierno, claro. Fíjate, con las informaciones que estamos sacando en Libertad Digital, lo suyo sería no solamente no limitar la causa y no limitar la actuación del juez Peinado y su instrucción, sino ampliarla, lo digo literalmente. O sea, las informaciones están apuntando ya a que hay una vía de negocio paralela que habría beneficiado a la empresa familiar de Leticia Laufer, con lo cual habría que ampliar, evidentemente, a ver por qué se le concedieron 7,2 millones. Habría que ampliarlo también, cuidado, o conectarlo por la parte de Air Europa, que hay que recordar que el tema de los contratos de Air Europa con Víctor de Aldama aparece en la trama Coldo, pero es que ya sabemos que intervino una persona para conseguir convertir a Air Europa en aerolínea de referencia en Venezuela, y esa persona se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. ¿No habría que empezar a mirar ese tipo de conexiones? Porque ahí se pactó un pago de 5 millones, supuestamente no lo cobra José Luis Rodríguez Zapatero, a estas alturas no llegamos a saber con certeza si lo cobra o no lo cobra Víctor de Aldama, pero lo cierto es que estuvo en la reunión de Delcy Rodríguez, cuando viene Delcy Rodríguez a España, ahí aparece Víctor Aldama, aparece Coldo, aparece Ábalos, o sea, es que los dos casos tienen unas conexiones brutales. Tienen muchísimas conexiones, efectivamente, y como tú bien dices, lejos de acotar, quizá lo que habría es que ampliar, ¿no? Y bueno, además, si está Zapatero de por medio, pues, ¿qué vamos a decir, ¿no? Que siempre está en temas muy turbios y todos, pues, en la misma dirección. Yo creo que lo que vamos a ver, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, no es un archivo, para nada, y bueno, pues seguiremos muy pendientes de lo que se publique. Y a la par, lo que estamos viendo y lo que se va a seguir viendo es un ataque contra el juez Peinado, que además ya se está viendo en un triple frente, ¿no? Por un lado, un ataque por parte del entorno de Pedro Sánchez judicial, a través de las querellas por prevaricación que han presentado tanto el propio presidente del gobierno, utilizando la abogacía del Estado, como Begoña Gómez, un ataque político con todos los ministros en pleno hablando de que esto es un montaje y despreciando al juez Peinado en un ataque sin precedentes y que de alguna manera viene a hacer suyas esas acusaciones de Lawfare que antes solo asumía Podemos. Y por último, y no menos importante, ese otro frente, el frente mediático, con los medios afines, pues por un lado subrayando los errores del juez Peinado y por otro inventándose cosas, ¿no? Como hay que recordar todo aquello del doble DNI del juez Peinado, que utilizaba 2 DNIs, o por qué no, y también me parece importante esa otra forma que tuvieron de atacar al juez, que fue señalar a su hija públicamente. Que es que es tremendo, ¿no? Que para desacreditar algo, y además me parece muy incoherente, porque desde el entorno del gobierno
constantemente se critica el hecho de que se ponga en la diana a Begoña Gómez por ser la mujer de Pedro Sánchez. ¿Y qué pasa cuando se pone en la diana a la hija de un juez que además ella no ha cometido ningún delito? Su único delito, que creo que hasta ahora no lo es o no está recogido en el Código Penal, es formar parte de un partido político en un municipio madrileño, ¿no? Bueno, pues esa es la doble vara de medir de la izquierda y la doble vara de medir del socialismo. De todas, te digo también una cosa, aquí hay una parte de culpa del Consejo General del Poder Judicial. O sea, tú lo que no puedes hacer es permitir que la agenda de ataques te la lleve el gobierno, pisoteando una de las máximas democráticas, uno de los pilares de la democracia y de la Constitución, que es un ataque sistemático y una filtración de informaciones falsas y de ataques personales contra un juez, no haberlo respaldado como lo deberían haber respaldado, y luego decir, no, ahora vamos a mirar con lupa la actuación del juez Peinado. Y la otra parte, ¿qué tal? Lo digo porque imaginémonos que por lo que sea el juez Peinado en alguna de las diligencias se le ha olvidado 3 comas y un punto y coma. Vale, muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No lo hacen todos los jueces así? ¿Todos los jueces son impolutos? No lo sé, ¿eh? Si es que hay algo. Yo, sinceramente, lo miro desde fuera y no he visto ninguna diligencia extraña. La famosa historia de plantarse en Moncloa, claro que te tienes que plantar en Moncloa. Él invoca los lunes, miércoles y viernes, que es porque es presidente, y los martes, jueves y sábado, que es por ser marido. Bueno, pues te tendrás que presentar para preguntárselo. Oiga, ¿usted a qué se acoge? ¿A que no declara de su mujer? ¿Se acogen todas las preguntas? Porque hay preguntas que no son de su mujer. ¿Se acoge por ser presidente? Porque si es por ser presidente, entonces tendríamos que admitir que las reuniones con Barrabés eran en presidencia del gobierno. ¿Le importaría aclarármelo? Es decir, desde mi punto de vista no ha habido ninguna irregularidad. Ahora, para eso está el derecho, ¿no? Cada uno que quiera opinar. Perfecto. Que quiere opinar la Audiencia Provincial, se ha presentado un recurso, me parece de maravilla. Oye, es el sistema. En España, gracias a Dios, es un Estado de Derecho y tenemos un sistema de recursos. Perfecto, hasta ahí todo perfecto. Pero ¿y el ataque del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial? ¿Acaso la Constitución no dice que eso es una aberración y no lo estamos viendo todos los días? Acusándole, difamándole, calumniándole, filtrándole información personal, ministros actuando contra él, un ministro de Justicia dándole órdenes y diciendo que tiene que cerrar el caso. O sea, yo no he visto comportamientos más graves en muchísimo tiempo. ¿Dónde está la respuesta del Poder Judicial? Es que es tremendo, ¿eh? Y bueno, hay que decir una cosa, bastante benévolo fue el juez Peinado cuando fue a la Moncloa, porque efectivamente fue allí para tomar la declaración a Pedro Sánchez, pero en cuanto dijo que se acogía a su derecho a no declarar, no le preguntó absolutamente nada, cuando podía haber dado pie a que las acusaciones le preguntaran por otros asuntos que directamente no tuvieran que ver con Begoña Gómez claramente, y aún así no permitió ninguna pregunta, o sea que bastante benévolo fue. Pero creo que hay una cosa que es importante y que enlaza un poco con lo que decías del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Aquí hay una cosa que es la parte judicial pura, ¿no? Que será una decisión que tome quien la tenga que tomar y que nosotros, que sí somos demócratas y que sí respetamos el Estado de Derecho y la separación de poderes, pues acataremos. Pero hay otra parte que es la que sí podemos juzgar los ciudadanos y creo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad, que es la actuación de los políticos como políticos. Y aquí hay una doble vertiente que a mí me preocupa de Pedro Sánchez y de su entorno. Por un lado, el que lo que está haciendo su mujer, más allá de que sea punible o no punible, desde luego que de moral no tiene nada, ni de ético, ni de nada, de nada. Es más, es que si esto lo hiciera, lo hemos dicho muchas veces, alguien del Partido Popular, otro gallo cantaría. Y por otro lado, también el cómo Pedro Sánchez está utilizando todas las instituciones una vez más, porque esto hay que decirlo, una vez más. Creo que esto no lo podemos pasar por alto y este escrutinio, y siendo benévola con la palabra que utilizo, del juez Peinado es algo insólito y desde luego que además esté liderado, encabezado y auspiciado por el presidente del gobierno y por todos sus ministros en pleno que están defendiendo y utilizando el Consejo de Ministros incluso y recursos que se les brindan por ser ministros para defender a una persona que no tiene ningún cargo público, que es Begoña Gómez. Es que, Sandra, fíjate, lo que estás diciendo que es literalmente así. Vamos a ver, en estos momentos no se está discutiendo si Begoña Gómez ha hecho negocios gracias a ser la mujer del presidente. Eso lo sabe toda España. Toda España sabe y hemos aceptado que ella hiciera negocios posiblemente más que lucrativos, muy lucrativos, con unas instancias con las que nunca jamás habría tenido ningún contacto, nunca, ni con la Organización Mundial del Turismo, ni con Naciones Unidas, ni con países africanos, ni con mandatarios reunidos en las asambleas internacionales de la OMT, ni con empresas IBEX 35, ni con empresas a través de rescates multimillonarios. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, Begoña Gómez habría intervenido en esos negocios si no hubiese estado en la presidencia del gobierno su marido. Esto ya habría sido más que suficiente para que hubiese tenido que dimitir Pedro Sánchez si hubiese sido de otro partido. Dicho eso, a partir de ese momento, en el momento en el que se cursa una denuncia, que luego se convierte en querella, ¿cómo un juez
dando por hecho lo que yo acabo de decir, que lo sabe toda España, no va a certificar si eso ha ido acompañado de una carga probatoria que certifique un tráfico de influencias. ¿Cómo no lo va a investigar? ¿Cómo no lo va a investigar? Y vaya por delante una cuestión, de momento ya hay una resolución judicial. Begoña Gómez cargó contra el Diario Confidencial por las informaciones iniciales, acusándole de falta de veracidad. Ya hay resolución judicial y ha dicho que las noticias eran veraces. Es decir, todo el gobierno mintió, Begoña Gómez mintió, la ha condenado en costas por mala fe, por actuar sabiendo ella perfectamente que estaba peleando algo sobre lo que no tenía ningún derecho, y sobre eso ya tenemos resolución judicial. O sea, ya sabemos que ha intentado censurar a los medios de comunicación para que no salieran informaciones veraces, y no pasa nada. Y esto es muy importante, Carlos, el que lo digamos, porque es verdad que ha pasado un tanto desapercibido, pero es verdad que el hecho de que haya una resolución judicial que avale esa información del Confidencial es importantísimo, porque efectivamente demuestra quién estaba mintiendo aquí, ¿no? Claro. Y por otro lado, recordar que más allá de esta denuncia contra el Confidencial, que de alguna manera ya ha perdido, no se pidieron rectificaciones, nunca se han pedido rectificaciones concretas de esto es mentira, esto es tal. ¿Por qué no se han pedido? Porque no se pueden pedir, porque los datos son los que son. Otra cosa es la interpretación judicial, como bien digo, que hagan los tribunales. Bueno, pues perfecto. Pero yo creo que como ciudadanos, como periodistas, somos totalmente libres de considerar que lo que ha hecho esta mujer y lo que hace la presidencia del gobierno, desde luego que es de todo menos ético, ¿no? Y por seguir ampliando una cosa que hemos dicho en anteriores semanas, es que todo el mundo que ha ayudado a Begoña Gómez a medrar ha conseguido un trato de favor por parte del gobierno. Y esto es algo que antes íbamos diciendo, Globalia al rescate de Europa, Barrabés sus cartas de recomendación y luego contratos públicos, la OMT una sede gratis con una reforma millonaria, y en las últimas semanas hemos sumado a esta lista de beneficiados a la señora Laufer, a la amiga de Begoña Gómez, que era su contacto de Guacalúa con Globalia y a cuya empresa familiar también se la ha beneficiado, ¿no? Pues eso, que cada uno piense lo que quiera, y yo insisto, los tribunales dirán lo que tengan que decir, yo sí respeto la independencia judicial y que hagan lo que consideren, pero yo creo que como ciudadanos y como periodistas tenemos el deber y la obligación y el derecho a decir lo que pensamos y lo que opinamos, y desde luego que esto es de todo menos ético, y como bien dices, si fuera otra persona y no fuera la mujer de Pedro Sánchez, el Partido Socialista en pleno estaría pidiendo cabezas por este asunto. Claro, es que fíjate, estaba leyendo, y ya terminamos el vídeo, Sandra, estaba leyendo que la reclamación de Begoña Gómez, la que pierde y es condenada en costas, afectaba a los tres flancos principales: a la relación de Begoña Gómez con Globalia, justo cuando se estaba diseñando el mecanismo de rescate, a la relación con Juan Carlos Barrabés y la implicación de las famosas cartas de recomendación en los contratos recibidos, y el tema del software, que se lo habrían fabricado Indra, Google y Telefónica, más un concurso público, y se lo habría quedado. En los tres flancos principales presentó esta demanda, cargó contra el Confidencial, y en los tres le han dicho ni de broma, y encima condenada en costas porque no tienes ni la más mínima razón y lo sabías, y has actuado de mala fe. Pues eso, pues yo insisto en que esta es la prueba fehaciente de que quienes mentían o quienes mienten no son los periodistas, sino el entorno de Pedro Sánchez y todos sus palmeros ministros, que día tras día salen y utilizan, como digo, el Consejo de Ministros y lo que haga falta para defender a una ciudadana anónima, entre comillas, quiero decir que no tiene ningún cargo público, que es Begoña Gómez. Ella se presentaba como primera dama, tócate las narices. Bueno, Sandra, pues nada. Vamos a dejarlo aquí y seguiremos informando a ver qué es lo que acaba pasando en la audiencia provincial, pero vamos, tiene toda la pinta de que el resultado de esa decisión no va a ser malo para la justicia, es decir, va a ser malo para Sánchez y Begoña Gómez. Pues aquí lo contaremos, sea lo que sea, Carlos. Venga, un beso muy fuerte. Hasta la próxima. Hasta luego.